Muy, pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro. Como cada domingo nos encontramos alrededor de la palabra de Dios para tener un tiempo de adoración al Señor, de abrir nuestro corazón a la palabra que Dios tiene para sembrar en nuestras vidas. Una alegría grande poder compartir. Yo doy gracias a Dios porque me encantan los cultos, por supuesto en forma presencial, donde podemos abrazarnos, donde podemos mirarnos, pero por otro lado, qué bendición. El Espíritu de Dios nos ha guiado a poder llegar a muchísima más gente, a diferentes países del mundo. Usted que quizás en estos momentos está allí en los Estados Unidos, o si no, por allí está en Europa. Especialmente quiero mandar un saludo porque me lo reclamaron a nuestros queridos hermanos y amados en Paraguay que nos siguen en cada uno de estos cultos que estamos haciendo online. Así que a todos, un abrazo muy grande y decirle gracias por estar del otro lado. Gracias porque usted está recibiendo palabra de parte de Dios que lo más probable y lo más seguro es que pueda transformar su vida conforme al proyecto que Dios tiene para usted. Una alegría muy grande estar. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios, pero también antes de eso decirle que hoy será un culto muy especial porque vamos a participar de la Cena del Señor, de la Santa Eucaristía. Recuerde, Eucaristía significa acción de gracias y tenemos mucho para agradecerle al Señor. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario, gracias porque Él resucitó, gracias porque nos da vida y esa vida es una vida abundante. Por lo tanto, prepare usted juntamente con su familia en esta hora y lo hagamos en comunión, una copita de vino o jugo de uva o un pedacito de pan, téngalo allí porque terminado esta palabra que quiero compartir, juntos vamos a estar participando de la Cena del Señor, recordando lo más importante que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y recalco lo de la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, vana sería nuestra fe. Estaríamos prácticamente perdiendo el tiempo con las cosas de la vida cristiana. Por lo tanto, prepárese en oración, vaya y busque las cosas rápidamente para que terminada esta predicación, disfrutemos y celebremos la Cena del Señor. Pero tengo una palabra antes de eso para su vida en esta hora. Y estamos en tiempo, por supuesto, todos lo sabemos, porque esto pasa no solamente aquí en Argentina, Buenos Aires, donde estoy, sino que pasa en todas partes del mundo. Estamos en medio de una pandemia, la pandemia del coronavirus. Y el domingo anterior estuve hablando un poquito con relación a este tema, pero los especialistas nos dan algunas sugerencias que son muy importantes para la prevención, para cuidarnos, ¿verdad? Y una de esas cosas que nos dicen que es muy, muy importante tomar la temperatura corporal. Es decir, tomarse la temperatura. Nosotros mismos por una cuestión de precaución, pero si usted sale de su casa por cualquier situación que está autorizado a hacerlo, se puede dar cuenta que si va al supermercado le van a tomar la temperatura antes de entrar, si está en un retén de autos le van a tomar la temperatura, además de pedirle documentación, y si usted va en el transporte público, una de las cosas que están haciendo también es tomar la temperatura, y todo esto está muy bien porque es por prevención, para primero evitar los contagios, segundo, para diagnosticar nuestra situación. Y sabe, depende de la temperatura corporal, cómo reacciona nuestro cuerpo. Usted lo sabe muy bien. Por ejemplo, si usted y yo tenemos unos 37 grados y unas liñitas más, comenzamos a tener una febrícula y probablemente algunos que son un poco más fuertes no van a sentirlo en su cuerpo, pero otros se van a empezar a sentir un poco afiebrados y un poquito decaídos. Ahora, si tenemos una temperatura de 39 o un extremo de 40 grados, lo más seguro es que estemos en cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ojos empiezan a arder, hay sudoración, a veces tenemos frío, calor, es decir, esos escalofríos, nos puede doler la cabeza, nos duelen los músculos, perdemos las ganas de comer, perdemos el apetito, deshidratación, nos sentimos débiles, hay una rigidez en el cuello que si usted mueve para adelante le empieza a doler el cuello, es decir, nuestro cuerpo comienza a reaccionar justamente a la fiebre y nos sentimos en nuestro cuerpo en función de cómo está nuestra temperatura. Ahora, de la misma manera,
hay una temperatura para nuestra vida espiritual. Así como hay una temperatura en su cuerpo que se manifiesta con los síntomas que acabo de compartirle, hay una temperatura espiritual en nuestra vida. Y la temperatura espiritual está relacionada a nuestra comunión con Dios, a nuestra vida de vida cristiana. Es decir, y yo creo que, ¿por qué no aprovechamos y hoy nos tomamos la temperatura espiritual? Para saber si estamos bien, si estamos mal, porque si usted tiene temperatura en su cuerpo, lo más probable es que le van a hacer un diagnóstico y después de ese diagnóstico algún medicamento para bajar la fiebre, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, hoy queremos ver cómo nos podemos autoevaluar y tomar nuestra temperatura espiritual y darnos cuenta si necesitamos o no algún medicamento para mejorar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Hagamos un buen diagnóstico. Yo ahora le voy a explicar. Hagamos un buen diagnóstico y después de eso tomemos decisiones importantes en el día de hoy. Ahora, alguno me dirá, pastor, ¿y usted dónde saca el tema de la temperatura espiritual? Bueno, la Biblia nos habla de la temperatura espiritual. Yo quiero invitarle a que usted busque en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y voy a leerle del versículo 14 hasta el versículo 16. Mire qué interesante. Apocalipsis capítulo 3, ¿ya lo encontró? Del versículo 14 al 16. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Recuerde que esta era una de las iglesias, de las 7 iglesias, que Dios a través de Juan está enviando esta carta. Y esta es la iglesia de Laodicea. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz. Está hablando de Jesucristo, el soberano de la creación de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús a la iglesia de Laodicea, a la gente de Laodicea? Dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Qué interesante y qué fuerte estas palabras del Señor Jesucristo. Yo creo que si tuviéramos un termómetro y medir con ese termómetro nuestra vida espiritual, sería mucho más fácil, ¿verdad? Porque estaría midiendo nuestra comunión con Dios, nuestro compromiso con vivir la vida que Dios quiere, estaría midiendo nuestro servicio en la obra del Señor. Pero en realidad no existe un termómetro que nos pueda medir de esta manera, en forma concreta. En realidad, el termómetro de la vida espiritual son nuestras actitudes, son nuestras decisiones, nuestra manera de vivir, lo que determina mi estado espiritual. Ahora, si usted prestó atención, en los 2 versículos que hemos leído allí en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16, nos habla de 3 estados espirituales. Nos dice que está el frío, está el tibio y está el caliente. Y hoy nos vamos a autoevaluar y vamos a tomar decisiones. Y yo anhelo que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a hacer esto. Decisiones importantes. ¿Por qué? Porque si queremos agradar a Dios, si queremos recibir la bendición de Dios, si queremos vivir de verdad la vida cristiana, qué momento importante para diagnosticar cuál es nuestra temperatura espiritual y qué decisiones, qué medicamentos espirituales tenemos que tomar para que podamos mejorar en nuestra comunión con Dios y mejorar en nuestra vida cristiana. Ahora, yo les dije que nos habla de 3 tipos de estados. En primer lugar dice, están los fríos. Ahora, ¿quiénes son los fríos? Fríos, obviamente, en su relación con Dios. Son aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que no lo han aceptado a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas. Hasta podrían llegar a ir a una iglesia, podrían hasta leer la Biblia, podrían ser personas piadosas, podrían ser personas que tienen ritos y costumbres religiosas, pero que no tienen vida espiritual, que no tienen esa experiencia o no han tenido esa experiencia profunda
única con nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Yo digo que los fríos son aquellos que existen, pero no viven. ¿Qué significa esto? Existen, comen, duermen, trabajan, se casan, hacen las cosas normales y naturales de la existencia, pero no viven, no disfrutan la vida, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, la vida está en Jesús. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, si hay alguien que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, está existiendo. Probablemente me están mirando en esta hora, en este video, pero no tiene esa vida plena, esa vida abundante que Jesús da. Son aquellos, los fríos, los que no entienden las cosas espirituales. Porque dice la Biblia que tienen que ser discernidas espiritualmente y no logran comprenderlo. No comprenden por qué algunas personas en los tiempos normales, un domingo lindo, agradable, que no tiene trabajo en su vida secular, que podría estar disfrutando de un día especial con su familia, va a una iglesia durante 2 horas. No pueden entender cómo es que van a escuchar a alguien, a un pastor, que les va a hablar de la Biblia, un libro tan antiguo. No pueden entender por qué allí este cristiano da un diezmo, da su ofrenda para extender el reino de Dios, para que otros conozcan una vida plena y abundante. No lo pueden entender. Dice la Biblia, para él son locura. Porque las cosas espirituales, el frío, el que está frío, no puede comprenderlas. Es como que, por ejemplo, si yo estuviera en medio de una reunión de no videntes, personas ciegas, y de pronto estoy hablando y estoy exponiendo en un momento extraordinario, y de pronto les digo, sí, porque el arco iris, y seguramente alguno va a levantar su mano de allí y me va a decir: disculpe, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es el arco iris? Claro, no lo ha visto, es una persona ciega. Y yo voy a tratar de explicarle y decirle: bueno, el arco iris es un arco que se forma en los cielos con colores. Y ya va a haber un murmullo en aquel sector, 4 o 5 murmurando, y uno va a levantar la mano diciéndome: discúlpeme, pastor, pero ¿qué son los colores? ¿Cómo se producen esos colores? Claro, yo voy a tratar de explicar diciendo, bueno, esos colores se producen en un tremendo arco en el cielo por la descomposición de la luz. Ya entonces va a ser un murmullo generalizado, porque van a decir: ¿y qué es la luz? Claro, no lo pueden entender, son personas no videntes. Y yo estoy tratando de explicarle algo que no van a entenderlo. De la misma manera, esa persona que es fría en su comunión con Dios, que no tiene a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, no entiende las cosas que son del Espíritu. Son personas que sienten un profundo vacío y tratan de llenar ese vacío interior, tratan de llenarlo por allí con dinero, con viajes, con placeres, pero no logran. Siempre ponen la cabeza en la almohada y tienen la sensación de insatisfacción, esa sensación de vacío, porque nuestra vida es como un rompecabezas y tiene la pieza más importante y la central con forma de Dios. Y hasta que Dios no ocupe ese lugar, siempre se va a sentir vacío, siempre va a sentir que falta algo. Son personas, los que están fríos, que sienten una terrible soledad. Soledad, aunque tengan una hermosa familia, estén en una hermosa fiesta, porque la soledad no depende de cuánta gente esté alrededor, es una soledad existencial. Son personas, los fríos, que se sienten culpables porque saben que hacen las cosas mal, que se equivocan, que hacen cosas erradas, pero no saben cómo salir de esa situación. Entonces intentan echar la culpa a otro, se justifican, pero en su conciencia se atormentan. Son personas, los fríos, que tienen temor. Ese temor, porque hay un temor sano, ¿verdad? Pero no ese temor nocivo, es ese miedo que esclaviza, que ata, ese miedo que no permite disfrutar la vida. Tienen temor al futuro, tienen temor a la muerte, temor a qué va a pasar. Es decir, personas que no pueden recibir la bendición de Dios, pierden la bendición de Dios. ¿Y qué tienen que hacer? Una persona que está fría en su comunión con Dios, que todavía no tiene a Jesús en su corazón, ¿qué tiene que hacer? Porque quiere la ayuda de Dios, quiere recibir la bendición de Dios. No hay nadie que diga: no, yo no quiero saber nada con Dios. No hay nadie que diga: Dios allá, yo acá, que Él se mete en sus cosas y yo me meto en las mías. Difícilmente haya personas, salvo un ateo, acérrimo ateo. Pero ¿sabes? Cuando la situación se pone difícil, cuando la soga empieza a
a ahorcar, cuando el agua comienza a subir, cuando el corazón está apretado, todos necesitamos de Dios. Y la palabra de Dios dice que el único camino para llegar a Dios, para que yo pueda dejar de ser una persona fría en mi comunión con Dios, es Jesús. Por eso, por un lado, están aquellos que son fríos. Pero también nos habla de otro tipo de temperatura y están los tibios. Otro de los estados que hemos leído, los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Alguno me dirá, pastor, ¿los tibios son cristianos? Sí, son cristianos. Un día aceptaron a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas. Pero Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Hasta por allí dan su tiempo en algún tipo de actividad, dan su dinero porque quieren ser honestos, dándole a Dios sus diezmos y sus ofrendas, pero no le entregan el gobierno absoluto de su vida, no le entregan cada área de su vida. Los tibios en su comunión con Dios son aquellos que no se han logrado librar de los pecados que venían arrastrando antes de conocer a Jesucristo. Cosas pequeñas, insignificantes. Alguno me dirá, pastor, yo sé que esto está mal, que a Dios no le agrada, pero es una cosa simple. No le molesta a nadie, no daña a nadie, lo sé nada más que yo, y me gusta. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Cacen las zorras pequeñas que echan a perder sus vides. No son por allí los grandes pecados, las cosas escandalosas, las que nos pueden hacer tibios en nuestra vida espiritual. Cosas simples, cosas sencillas, cosas insignificantes que seguimos arrastrando. Esos son los tibios. Los tibios son aquellos que viven una especie de altibajo espiritual. Y de pronto usted lo ve fervorosos, fervientes en las cosas de Dios, no se pierden un solo culto de la iglesia, no se pierden un solo video en estos tiempos de pandemia, los ven en un momento buscan ayunar, buscan orar, están allí hasta, yo diría en alguna situación, hasta fanatizados por las cosas espirituales, muy bien, pero por allí los veo una semana después, y no quieren saber nada de leer la Biblia, no quieren saber nada de orar, quieren que están perdiendo el tiempo si ven este video de predicación. Es una especie de altibajo espiritual. Hoy están bien, mañana están por el suelo. Pero ¿quién dijo que la vida cristiana es así? La vida cristiana es hacia adelante y hacia arriba. Vamos creciendo constantemente, habitualmente, hasta poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, como nos enseña la palabra de Dios. Los tibios son tibios en su vida espiritual. Son tibios. Con una mano quieren tomar las cosas de Dios porque saben que allí está la bendición, pero con la otra mano quieren tomar las cosas del mundo, que saben que están mal, las cosas erradas de este mundo. Pero bueno, les produce algún tipo de placer, les produce algún tipo de beneficio. Y no se deciden por uno o por otro. Los tibios son aquellos que ceden a sus convicciones. Los tibios son aquellos que si tienen que mentir, aunque son cristianos, mienten, aunque saben que mentir es aliarse con Satanás, con el diablo, porque dice que él es el padre de mentira y Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, no tienen problema en mentir para zafar de alguna situación, no tienen problema de dar una coima para liberarse de algún apriete que tienen, no se distinguen de sus compañeros, tienen el mismo tipo de vocabulario y participan de las mismas cosas erradas que sus compañeros de trabajo o de la escuela. Son tibios. Son tibios que ceden a sus convicciones, ceden a su fe, saben lo que tienen que hacer, porque Dios lo ha establecido en su palabra, pero en muchas oportunidades ceden a esas convicciones. No tienen compromiso con Dios. Los tibios no se juegan por las cosas del Señor, por la obra de Dios. Usted no puede contar con ellos. Usted no puede pensar que están creciendo y que están bien. Siempre están haciendo problemas. Los tibios, por ejemplo, en una iglesia son los pesimistas. Lo que no se puede hacer nada, porque no hay dinero, porque no hay gente suficiente, porque nadie antes lo hizo, no nos vamos a arriesgar a hacerlo. ¿Para qué? Son los que ponen trabas. Se ponen trabas en el sentido que nunca allanan el camino. Son los que viven criticando. Esos son los tibios. Ay, este pastor es terrible, la verdad que no sabe predicar vía online. Es un desastre. Bueno, hágalo usted. No, yo no sé hacerlo. No sé hacerlo. ¿Y qué sabe hacer? No, criticar y opinar de lo que otros hacen. Esos son los tibios. Los tibios son las personas y cristianos orgullosos,
orgullosos que no perdonan. Que, por ejemplo, si alguien les hizo algo y les pide perdón, no quieren perdonar, que no quieren saber nada con el otro. Son aquellos que no aman a nadie, no disfrutan mucho de la vida cristiana, no se deleitan en la vida cristiana. La vida cristiana es un peso, es una carga, es como que esto no lo puedo hacer porque a Dios no le gusta, pero si no fuera así lo haría con todo mi corazón. Ese es un cristiano tibio, tiene una especie de fachada, de máscara espiritual. Y sabe, lamentablemente hay tantos en la iglesia de Jesucristo en general, cristianos tibios. Pero también el otro estado espiritual que nos habla la palabra de Dios son aquellos que son calientes, cristianos calientes. Y qué tremendo y maravilloso, ¿por qué? Porque son los cristianos espirituales, son aquellos que han descubierto la importancia de tener una profunda, íntima comunión con Dios, que buscan al Señor, que se deleitan en aumentar su fe leyendo la palabra de Dios, que es el alimento que precisan constantemente. Son aquellos que han descubierto el poder de la oración, son aquellos que buscan ayunar en la presencia del Señor. Los cristianos calientes son aquellos que en realidad son un ejemplo de vida. Usted los ve en sus actitudes, en sus acciones, y son un ejemplo dignos de imitar. Usted puede confiar en ellos. Si algo le pasa, o se equivocó, o pecó, nunca se lo cuente a uno tibio, porque enseguida se va a enterar todo el mundo. Pero sí compártaselo, abriendo su corazón con un cristiano caliente de los espirituales, porque él le va a estar ayudando, lo va a estar guiando, lo va a estar ministrando, le va a decir: tranquilo, nos tenemos que arrepentir y aquí estoy para levantarte y ayudarte a caminar. Qué buenos son los cristianos espirituales, aquellos que aman a los hermanos, y si ven de alguna manera que hay un disenso entre uno y otro, ellos son agentes de paz. Se toman de uno, del otro y los unen como un puente de bendición entre los hermanos, sembrando armonía. Esos son los calientes, los cristianos espirituales. Viven llenos del Espíritu Santo de Dios. Su vida es una vida que va de victoria en victoria. Y no es que no tienen problemas, saben que hay problemas y los tienen como cualquier otro, pero se aferran a la palabra de Dios, a las promesas del Señor, cuando dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Ellos creen en la promesa donde dice: echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ellos son aquellos que creen: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará caído para siempre al justo, como dice la palabra. Ellos creen en esta palabra de parte de Dios. Son aquellos que llevan la carga espiritual de una iglesia, trabajan en la obra del Señor con alegría, con excelencia. ¿Sabe? Yo los identifico como aquellos que están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como nos dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 6. Están consagrados al Señor, ven la vida desde otra dimensión, desde otra altura espiritual. ¿Por qué? Porque viven una vida plena, de entrega absoluta al señorío de Cristo. ¿Saben? Creen incondicionalmente en las promesas de Dios, donde dice: al que cree todo le es posible. Y para ellos todo es todo. Al que cree todo le es posible. Son aquellos que entienden que para Dios no hay nada imposible. Y por más que estén transitando por un momento de dificultad, que humanamente todo es imposible, si hay promesa de parte de Dios, ellos se aferran a esa promesa, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra imposible no aparece en el diccionario de Dios y ellos viven en esa dimensión. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Todos, nos guste o no, querramos o no, tarde o temprano, nos identificamos con alguna de estas características que hemos mencionado, y esto es lo que determina nuestra vida espiritual, nuestra temperatura espiritual. Y quiero terminar solamente con esto. Si sentís que estás frío, que tu vida simplemente con Dios es una vida religiosa, o por ahí hasta indiferente, pero estás pasando un momento de dificultad, necesitas aferrarte, necesitas crecer en tu relación con Dios, hoy es el día, mi querido, mi querida,
de aceptar a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Con una oración simple, sencilla, diciéndole: Señor, yo me arrepiento de darte la espalda, me arrepiento de mis pecados, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí, y lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Haga esa oración simple, sencilla, honesta, sincera, que brote de lo profundo de su corazón, en el lugar donde está, en la situación donde está. No importa en qué idioma usted lo haga, porque está en diferentes países del mundo en estos momentos. Pero si está frío, hoy es el momento de reconocerlo y decir: yo necesito de Dios, y el único camino a Dios es Jesucristo. Si estás tibio, hoy es el día, mi querido, de decidir vivir una vida de santidad, una vida comprometida con Dios. Y estoy hablando de decidir, porque la vida cristiana es una vida de decisiones, no es una vida de sentimientos. No es como me siento, hoy lo siento a Dios, mañana no lo siento a Dios, hoy siento vivir una vida plena y abundante, mañana siento arrastrarme. No, no es un tema de sentimiento, porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, es un tema de decisiones. Tenés que hoy decidir y reconocer primero: si yo estoy tibio, me identifiqué con las características del tibio, algunas de ellas, pero no quiero más esto. Yo quiero deleitarme en la vida cristiana, yo quiero disfrutar la vida cristiana, una vida cristiana plena. Por eso yo hoy decido leer la palabra, decido pasar tiempo en oración, decido ayunar, decido ayudar al que está a mi alrededor, decido obedecer a Dios conforme a lo que Él me pide en su palabra. Yo decido, y quien decide avanza. Por eso, mi querido, si estás tibio, hoy es el día de mejorar tu temperatura espiritual a través de decisión. Y si estás caliente, gloria a Dios por eso, te felicito. Pero no te confíes y no te distraigas. Sigue creciendo en tu relación con Dios. ¿Saben? Todos, todos. Nos guste o no, hoy nos hemos identificado con alguna situación, con alguna de estas temperaturas espirituales. Pero lo más importante no es autocondenarnos o lamentarnos, sino lo más importante es reconocer el diagnóstico como estoy y decir: quiero crecer en mi relación y mi comunión con Dios. ¿Me permite orar? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que todos podamos tomar verdaderas decisiones en este tiempo. Decisiones que nos lleven a una vida plena y una vida abundante, a disfrutar la verdadera vida cristiana. Te ruego por aquellos, Señor, que sienten que están fríos, pero que hoy han tenido y han tomado la decisión de aceptar a Jesús. Gracias porque sus nombres están escritos en el libro de la vida y son salvos y comienzan una nueva etapa con Cristo Jesús, la mejor etapa de sus vidas, la etapa de la vida abundante. Te pido por aquellos, Señor, que reconocieron que están tibios, pero que hayan tomado la decisión de consagrar sus vidas. Gracias, Señor, por ellos. Y te ruego también por aquellos que están bien, pero que quieren seguir creciendo. Tu bendición y el poder de tu Espíritu descienda sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espérenos un instante, solo un instante. Vaya a buscar ahora todo lo que es la copa de vino, el pedacito de pan, porque juntos vamos a estar disfrutando de la cena del Señor. Enseguida estamos con ustedes. Que Dios te bendiga. Bueno, muy bien, estamos juntos ahora. Quizás usted allí está solo o en familia. Lindo sería que pueda compartir con todos los que están en su casa o en el lugar donde se encuentran, porque vamos a participar, vamos a celebrar la cena del Señor. Y este es un momento tan especial en la vida de una iglesia, es un momento tan lindo porque recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección para que todo tenga sentido en la vida cristiana. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo:
Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este es un tiempo muy, pero muy especial, donde dice la palabra de Dios que Jesús tomó pan. El pan representa su cuerpo, aquel cuerpo que fue sacrificado en la cruz del Calvario, ese cuerpo que fue azotado, pero todo con un sentido, todo tenía un propósito. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido curados. De cada herida que sufrió el cuerpo de Jesucristo brotaba sanidad, sanidad física, espiritual, psíquica, es decir, una salud integral. Por eso cuando usted participe en esta hora del pan, y si hay algún tipo de enfermedad y demás, usted declare la sanidad que emana de la cruz del Calvario sobre su vida. Pero también dice la palabra de Dios que Él pagó un precio por nuestra paz, en un mundo tan agitado, tan convulsionado, que nos lleva muchas veces a tener torrentes interiores. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos estar atravesando momentos duros y difíciles, pero tener esa paz que solamente Jesús puede dar. Mi querido, cuando usted participe del pan, diga: Señor, gracias por esta paz, y comienzo a disfrutar esta paz. Pero también hubo un precio por nuestras rebeldías, nuestras rebeliones, un precio que fue pagado para que podamos tener un corazón sensible, dócil a la voluntad de Dios, a la autoridad del Señor en nuestra vida. Jesús tomó pan y dio gracias. Yo voy a pedirle a la serie en esta hora que dé gracias al Señor por su cuerpo que fue allí clavado en la cruz del Calvario, para que el poder de la cruz se manifieste en su vida en esta hora. Oramos. Gracias, papá. Gracias porque Jesús murió en la cruz, sacrificio máximo de amor por cada uno de nosotros. Gracias porque ese cuerpo que fue lastimado, muy golpeado, gracias porque a través de ese sacrificio nosotros tenemos sanidad, sanidad física, sanidad emocional, sanidad, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias porque a través de ese sacrificio vos nos das paz, esa paz en medio de la tormenta. Gracias, Señor, por cada una de las llagas de Jesús, porque a través de ese sufrimiento nosotros podemos ser amigos tuyos nuevamente. Gracias, gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Usted tome el pedacito de pan que has preparado allí y vamos a participar juntos en esta hora. Señor, que el poder del cielo se manifieste en esta hora, sanando a aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús, inundando paz en los corazones y dando una docilidad, Señor, para poder obedecerte incondicionalmente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice la palabra de Dios que luego de cenar, Jesús tomó la copa de vino que representa la sangre que Él derramó. Un nuevo pacto de sangre, donde Dios siempre ha sido fiel, donde el Señor nunca ha fallado ni fallará. Pero en todo pacto hay dos partes, ¿vio? En todo pacto hay dos compromisos. Ahora, tu compromiso y mi compromiso delante del Señor es un compromiso de obediencia a Él. Si hay algo que tenemos que confesar al Señor, este es el momento. Si hay algo para decirle: Señor, yo te pido perdón por esto que dije, esto que hice, esto que pensé, esta decisión que tomé, que está fuera de tu voluntad. Yo te pido perdón. Y dice la Biblia que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario me perdona, me limpia, y limpia también mi conciencia de culpa, para que pueda servir al Dios vivo. Prepare allí
esta copa de vino y vamos a dar gracias al Señor por la sangre que Él derramó. Ahora. Gracias papá nuevamente por cada gota de sangre que Jesús derramó, esa que me perdona de pecados a mí y a todo aquel que cree que Jesús es Hijo de Dios, aquel que dejó la gloria del cielo para humillarse tanto, a ser un simple hombre como nosotros, y se humilló tanto que murió en una cruz por cada uno de nuestros pecados, solo por amor. Gracias, Señor, por esa sangre que nos reconcilia con vos. Gracias porque a través de esa sangre somos libres. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tome su copa. Vamos a participar en esta hora. Gracias, Señor, por esa sangre y te ruego el perdón de los pecados en esta hora, de todos aquellos que abrieron su corazón con arrepentimiento, y te ruego en el nombre de Jesús que limpie su conciencia de obras muertas para que puedan servirte con todo el corazón y con todas sus fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Por lo tanto, la cruz no es el fin de la historia. Jesucristo resucitó de entre los muertos y luego ascendió a los cielos y está esperando la orden de Dios para venir y buscar a su iglesia y presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Por eso esto es una celebración de victoria, de gloria, porque Cristo está vivo, vigente en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta bendición. Y gracias a usted por estar participando juntamente con nosotros de esto que es tan importante, de la comunión del cuerpo de Cristo. Pero antes de orar y despedirnos, permítame compartir rápidamente algunas cosas muy importantes. La primera de ellas tiene que ver que vamos a seguir adorando y honrando a Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. En cada uno de nuestros cultos traemos los diezmos con honestidad, la ofrenda con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y aunque no estamos en forma presencial, usted tiene la posibilidad de honrar al Señor, tiene la posibilidad de invertir en el reino de Dios, tal cual nos enseña la palabra del Señor. ¿De qué manera usted va a recibir ahora, los que son parte de la Iglesia Jesús 100% Vida, un instructivo para poder diezmar y ofrendar? Usted lo va a poder hacer a través de una transferencia bancaria o quizás a través de una transferencia de Mercado Pago, o si tiene el efectivo puede ir a un Rapipago, a un pago fácil. En el instructivo que recibe está el detalle de qué maneras usted puede honrar al Señor con su diezmo y con su ofrenda. Pero también todos aquellos que tengan algún pedido de oración propio, de familiar, de gente conocida que necesita que estemos orando e intercediendo a través de las redes sociales de la iglesia, el WhatsApp de la iglesia, el YouTube de la iglesia, el Instagram de la iglesia, usted compártanos los motivos de oración para que podamos interceder y que el poder de Dios se manifieste en esas vidas. Y yo creo en el poder de la oración. Por otro lado también, usted sabe que hace poquito le informamos que hicimos este ministerio de Impactando Familias, donde entregamos bolsas y cestas familiares, cestas básicas a muchas familias que están pasándola muy mal en este tiempo. Pero queremos hacerlo nuevamente. Primero quiero agradecer a todos los que hicieron sus donaciones, ya sea en materia prima o por allí también donaciones en dinero, y agradecer a todos los que trabajaron, prepararon el material, entregaron todo esto, porque el amor de Dios hay que demostrarlo de una manera práctica. Por eso, en esta hora, queremos hacerlo nuevamente. Y yo quiero animarle y desafiarlo para que usted, una vez más, pueda dar su donativo. Ayúdenos a ayudar a los que están más necesitados en este tiempo. Por supuesto, el miércoles nos vamos a ver nuevamente, el domingo nos vamos a ver, los jóvenes el día sábado, los ministerios de castilleros. Compartimos en qué horario están haciendo esas cosas, Sara. Los lunes a las 6 de la tarde. ¿Y los del SEBI? Los del SEBI cada uno tiene, por grupos tenemos clases
los días miércoles, los leones, los jueves tienen las ovejitas, y los soldaditos de Dios los tienen el día viernes. Pero igualmente cada papá sabe cuál es el día, cuál es el horario. Cualquier duda, si usted no sabe, tiene un hijo, un sobrino, un nieto que quiere que participe en esas clases por Zoom, mande un mensajito a la iglesia. Nosotros nos vamos a poner en contacto con usted para decirle qué día y qué horario tiene esa clase. Muy bien, la iglesia sigue marchando. Más allá de esta pandemia, seguimos ministrando a través de online a todas las áreas de la vida de la iglesia, y eso es una bendición. Hago una cosita más. Aproveche, suscríbase a mi canal de YouTube para recibir palabra de parte de Dios. Suscríbase también a mi Instagram. Hágalo también en el canal de YouTube y en el Instagram de la iglesia. Es una manera que tenemos en estos tiempos de comunicarnos, de contactar y llegar con el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo a su vida. Que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente, y le mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina, para todos aquellos que nos están viendo en esta hora.